Vamos como en las ocasiones anteriores, vamos a utilizar el formato de mesa redonda. Voy a proponer algunas preguntas, 3 o 4 preguntas, que cada uno de nuestros participantes responderá. La primera pregunta es, ¿hay poesía para niños y poesía para adultos? ¿Qué define estos límites? ¿Cómo podemos definir los límites entre una y otra? Yo lo he manifestado algunas veces en conversaciones. Yo no creo mucho en la literatura infantil, o sea, en la literatura para niños. Como no creo en la literatura para viejos, como no creo en la literatura para mujeres y para hombres. O sea, yo creo que la poesía es una. Y creo que mejor que para escribir para niños, deliberadamente, pensadamente, yo creo que habría que ir formándole, o sea, hacer lo mismo que hace la madre cuando empieza a alimentar al niño. Le hace papillas, le hace juguitos, le hace frutitas, mazamorritas, pero le da verdadera comida, o sea, la misma comida que comen los adultos, pero le dosifica para ir formándole el estómago, dice la mamá. Entonces, hagamos eso con los niños. Vamos, dosifiquémosle, vamos a elegir lo que deben leer, pero vamos dándole verdadera poesía desde el niño. No, yo sé que hay escritores dedicados a escribir para niños, que lo hacen muy bien, ¿no? Pero deliberadamente, que desgraciadamente mucha de esa literatura, cuando se desarrolle el niño y llega a otras edades, no va a estar en los libros que estudia, ni se va a repetir, y que además le sirve solamente para la edad que tiene. En cambio, si le das desde el comienzo una buena literatura, le vas afinando la sensibilidad y después se va a encontrar, aunque no todos los poemas los entienda en toda su estructura, le llegará la música, lo recordará más adelante cuando yo esté más grande y lo va a estudiar de repente cuando está en secundaria o cuando esté en la universidad. Yo creo que, por ejemplo, lo mejor es lo que hay una corriente en Europa, y ya creo que se está haciendo acá también, y he visto en unas antologías de Jesús Cabel, de que está seleccionando de los libros de poesía lo que puede servir para los niños. Porque eso mismo sucede en Europa, en España, por ejemplo, están sacando los libros de poesía para niños de Vallejo, poesía para niños de Juan Ramón Jiménez, poesía para niños o sea, seleccionan de cada autor lo que puede llegar a la sensibilidad de los niños. Yo soy de partidario de esa corriente. Yo no digo que he escrito, algunas cosas he hecho yo deliberadamente, he hecho por libro, incluso el libro por encargo. Por ejemplo, el libro Los derechos del niño, por ejemplo, me pidieron que escriba. Y me pidieron que escriba, que trasladara los artículos del código para los niños en un lenguaje que fuera entendido por ellos, porque en los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño, por la UNESCO, por las Naciones Unidas, está hecho en un lenguaje para las naciones, para los gobernantes, está hecho en un lenguaje del abogado.
Entonces los niños se encuentran un momento que se pierden ahí, entonces había que trasladarlo a otro lenguaje. Entonces me pidieron a mí que escribiera ese libro y me enseñé a los artículos de la Declaración de los Niños y ahí hice ese libro. En otra oportunidad también he hecho con los formas ecológicos que han difundido de la tierra. Pero he tratado, me han buscado por la sensibilidad que encontraban que en el Noé había muchas cosas que podían ser para niños y que tenía esa sensibilidad como para hacer este tipo de libros. Son las únicas veces que tal vez, o alguna vez más, he hecho deliberadamente escritura para niños. Pero gran parte, una zona de mi poesía, por ejemplo, en Noé de antes, llega perfectamente a los niños. Hay muy fácilmente, y el libro de las adivinanzas, el libro, el caligrama, como has dicho, llegan a la sensibilidad de los niños. Entonces, pero yo no me he propuesto en Noé, por ejemplo, escribir para niños. Cuando yo tenía que comprarle libros a mis hijos, yo prefería comprarle libros que ya era para niños más mayores. Y me daba muy buen resultado porque yo le leía poemas de todos los autores, dosificando, buscando, seleccionando, de Neruda, de Juan Ramón Jiménez, de Alberti, de chiquito le leía los poemas, muy pequeños. Y les hacía que los copiaran. Entonces eso me da un muy buen resultado, porque Rosa Mar, por ejemplo, de dibuja, estaba alimentada por esa poesía, alimentada su imaginación, su fantasía. Y Javier también para el cine. Entonces yo creo que es mejor que comprar cualquier libro que uno encuentra que ha hecho una señora con mejor voluntad, pero que no tiene nada que ver, porque hay la tendencia de que escribir para los niños es lo más fácil y es lo más difícil. Bien, esta dicotomía de la poesía y la poesía adulta, si se quiere llamársele así, en realidad no es nada nueva tampoco, ¿no? Pareciera que desde que en Europa apareció la llamada poesía infantil ya era un problema en diferentes órdenes, empezando por el de la literatura. Yo traigo a la memoria, por ejemplo, a dos poetas que todos conocemos y de los que en alguna forma todos estamos acercados a la obra de los mismos, ¿no? Me refiero al caso, por ejemplo, José María Eguren y César Vallejo, ¿no? En lo que va del siglo pasado y en lo que viene del presente siglo, sin duda, ellos son los fundadores de la poesía peruana y ambos, a su turno, han tocado temas de la niñez y en profundidad. Sin duda que la distancia y el temperamento que separa a estos geniales poetas polariza la riqueza de la que se nutren, pero también apertura una vía que se prolonga hasta nuestros días. Eguren con simbólicas y la canción de las figuras es en efecto el poeta mayor, caracterizado por una alquimia verbal que logra imponer un testimonio personal, confesional y cerrado a todo lo exterior, que pareciera, como ha escrito alguna vez Roberto Paoli, que en Eguren no existe el Perú, pues ha tratado de construir un mundo poético que fuera exacto al revés del Perú de hoy. O mejor, entrando más al terreno que alguna vez también nos motivara Antonio Cornejo Polar, cuando señala que existe esta presencia de la niñez en la representación, perspectiva y tono general de la poesía egureniana, pero habría que entenderla como parte del sistema transpositivo, donde el niño es símbolo de inocencia y levedad,
y al mismo tiempo vínculo con lo imaginario y maravilloso. Estas últimas líneas nos recuerdan sin duda esa nota histórica que en alguna oportunidad José Carlos Mariátegui afirmara referente a Iguren, donde dice que por primera vez aparece en la literatura peruana la llamada poesía de lo maravilloso. Todo esto no hace sino que nos formulemos algunas interrogantes. ¿Será José María Iguren el poeta que definitivamente inicia la poesía infantil en el Perú? ¿Es que la poesía de los adultos tiene algo que ver con la que deleita a los niños? En esa línea encontramos, por ejemplo, a Ricardo Peña Barrenechea, a Alejandro Peralta, a Enrique Peña Barrenechea, a Carlos Oquendo de Omar, a Washington Delgado, a Juan Gonzalo Rose, y propongo también a Arturo Corcuera, que no necesariamente han escrito para los niños, pero que estos han hecho suyos, debido en gran parte al lenguaje y a los recursos que identifican las apetencias poéticas de la niñez. Y no es el caso de César Vallejo, por ejemplo, que conocerán los libros y trílices que todos conocemos y hemos leído. Al decirlo de Luis Monfión, logra una rebelión filosófica y literariamente agotadora de sí mismo. Y es reconocido, por cierto, como uno de los poetas más geniales del presente siglo, y sin embargo creemos que su universalidad, pese a los rasgos trascendentes del hogar, los juegos infantiles y el paisaje, elementos notorios de la poesía infantil, pero carente de ese lenguaje poético que hace precisamente la atracción del reconocimiento de los niños por esta. No es suficiente para otorgarle tal denominación. Para mí, y lo he dicho siempre, Vallejo es Vallejo y punto, no más. Pero yo creo, por ejemplo, de que el fenómeno de la poesía infantil en el Perú, en lo que va del siglo pasado, del siglo XX, empieza sin duda con el libro Las canciones de Rinono y Papagili, de la cual Eslava ha afirmado que en este libro existe, dice él, una historia, una vocación por narrar con trémula inocencia la vida pasible de la aldea, una manera de ir configurando un ámbito mítico personal. Y luego, después de esta obra de Luis Valle, que envía pues Marianita Coronel, y de una serie de obras que han sido reunidas en sucesivas obras completas desde el año 74 hasta una reciente coordinada por el mismo Jorge Eslava, editada por la Universidad de las Peruanas del 2009, de repente me equivoco. Y en efecto, a partir de ellos podríamos citar a otros autores que probablemente aquí se conozcan, como por ejemplo Catalina Recabarren, Julio Garrido Malaver, el mismo Francisco Izquierdo Ríos, Mario Florian, Abraham Arias Larretas, Jorge Ortiz Dueñas y Omar Silva, que nacerán lo que en alguna oportunidad Ernesto Yepes del Castillo ha denominado el segundo periodo civilista, que cubre hasta la segunda década del siglo pasado y que, sin configurar propiamente una generación, editan sucesivamente en las décadas del 30, del 40 hasta fines del 50, abarcando no más de una decena de obras, es decir, que en un lapso de aproximadamente 27 años que median entre las canciones de Valle Goicoechea y Azul y Frío de Omar Silver, no va a producirse más poesía de creación con destinatario infantil, salvo la que Florian generosamente ha denominado poesía autodidacta o poesía de la escuela, como más se le conoce, para referirse a aquella poesía que escriben los maestros de escuela y que en todo tiempo han tratado de llevar siempre a sus alumnos. Porque este breve panorama un poco apresurado y apretado, simplemente es para reafirmar que si nos remitimos a la obra de estos autores, vamos a encontrar que en el fondo lo que el lector quiere es simplemente que haya poesía, y que esto de poesía adulta, infantil o juvenil
no escapa de ser más que un simple adjetivo, porque en el fondo la verdadera literatura, como la verdadera poesía, siempre será poesía en sí. Que no confundamos literatura para niños con literatura sobre la infancia. Hernán Paparí no se escribió para una poesía para niños, sino que hay mucha poesía en la literatura peruana en la que los escritores hablan de su infancia. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Ahora, el niño tiene su forma de expresión. El niño capta las metáforas y las dice además. El niño utiliza muchos mecanismos que los poetas utilizamos. Voy a poner ejemplo. Mi hijo Javier identificaba mi auto por el tití. Cuando era muy pequeñito aprendió a hablar. El tití. Y cuando lo llevé a que conozca el mar y lo llevé al Callao, cuando llegó el primer barco, sonó y caminaba, dijo, tití de agua. Es una metáfora. Cuando a la hora que le ponían su pijama de dormir, un día le dijo a su mamá que quería que le ponga en la mañana su traje de caminar. Entonces va haciendo imágenes. Un niño, capté yo, que decía, vaya al colegio, estoy muy soñoroso. Una linda palabra que yo la utilizo yo en mi poesía. Entonces, los niños están en esa capacidad entonces, no torzamos ese buen camino que ellos tienen de expresarse bien. Utilizan el mismo. Una vez me contaron una profesora que había visto a 3 niños tirados en la hierba, en el jardín, y que uno había dicho, pasó un pájaro que estaba volando por ahí y decía, es un gavilán. Y el segundo dijo, no, es un gavilán, un águila. No, y el otro dijo, no, es un aguilán. Entonces, miren cómo sintetizan y cómo para expresar eso. Y son los mismos mecanismos que utilizamos nosotros. Una vez estábamos en mi casa, yo tengo una parra ahí, estaba con Antonio Cisneros, y dijimos, vamos jugando a crear metáforas, mirando la parra. Mi hijo, Antonio me dijo, a ver tú, empieza tú. Entonces yo dije, la parra es una vaca verde llena de ubres. Y él me dijo, la vaca es una vaca verde llena de ubras. Es el mismo mecanismo que utilizó el niño del aguilán, ¿no? Entonces, en la poesía se da eso, expresión. Y hay mucho acto lúdico en la poesía. El poeta juega, la poesía tiene mucho de juego. Y por eso se dice que el poeta tiene un niño interior y que el niño se acaba cuando el niño muere. El poeta se acaba cuando el niño muere. Y ese niño hay que preservarlo y mantenerlo, porque esa es una fuente de poesía. Y por eso se explica que yo, Jorge Amado, hay escrito poesía para niños, José Saramago, escrito poesía para niños, Juan Ramón Jiménez, y una serie de poetas. Moravia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Poesía para niños, pero son verdaderos creadores, Yo estoy preparando una publicación ahora la infancia, poesía sobre la infancia, para conocer al niño Chocano, al niño Vallejo, al niño Torguren, al niño Martín Adán. Y entonces hay que definir bien, tener bien claro
Y no es lo mismo que hizo el infancia y decir, bueno, esta es la ganancia de la poesía infantil, no hace esta poesía infantil. La poesía infantil no es lo mismo que escribir para niños. Bien, vamos avanzando en este tema de la poesía infantil, si hay poesía para niños o poesía para adultos. Yo creo que no estamos ya para debatir este tema que ya viene desde muchos años, y sí, coincidimos en que es cierto, la poesía es una, porque es arte de la palabra, pero el que se diga poesía para niños ya está diciendo que este arte de la palabra, hecho con el lenguaje, de alguna manera se acerca, el niño es capaz de disfrutar, de gozar con ese poema. Y yo entiendo así que entonces sí es bueno hablar de poesía infantil, porque estamos entrando que es aquella poesía que goza, que agrada al niño, que la hace suya por eso. Con intención, ¿no? Hay poetas que con intención lo han hecho, pensando en acercarse a los niños, o sin intención. Pero el niño goza, la hace suya, y ahí está la poesía infantil. Y es todo poema que el niño al leerlo goza, disfruta, se emociona, porque le toca las vibras, las vibras de su sensibilidad, y en ese sentido él lee poesía. Cuando se encuentra con una poesía que por el lenguaje difícil, abstracto, complicado, no le dice nada, porque no está en su realidad, en su cercanía, en su sensibilidad, porque también el arte se educa, la sensibilidad, pues la va a dejar. Y entonces, bueno, pues no es poesía infantil para estos niños, que también decimos, ¿qué es un niño? El niño es el niño de 5 años, de 8, de 10, de 18. Poesía infantil, poesía para niños, ¿qué niño? Y ese es el problema. Hay poesía que para 5 años, 6 años, que va a exigir versos cortos, mucha música, mucho ritmo, porque es propio de la poesía. Niños de 10 años va a coger otro tipo de poemas que también le dice cosas. Igual será pues, el adolescente o joven. Entonces, poesía infantil yo sí entiendo que ahí está el límite. Cuando las características son propias de la edad a que se dirige y se siente bien. Y ahí sí que, de hecho, que la musicalidad está. Toda poesía para niños tiene mucho ritmo, los acentos, las pausas, hacen que generen en el poema esa música que lo va a dar pues, la repetición, sonidos propios que son palabras de sonoridad. La sonoridad gusta al niño. El poema corto también ayuda, por eso que es cierto, niños pequeños tienen que ser versos cortos, octosílabos, o de 7, de 5 sílabas, porque la música es más rápida, es más genera, más allá. Pero yo sí soy partidario de que la poesía no hay que centrarla. Lo que nos ha dicho Cecilia esta mañana es vital. Hay que innovar la poesía tradicional, hay que abrir otros campos donde el lenguaje del niño está ahí, con imágenes visuales, sonoras, con metáforas, con repeticiones, con el espacio en la página en blanco, donde el niño goza cumpliendo, porque él también, desde su sensibilidad, va a sentir la poesía. La poesía es inherente a todo niño, eso lo sabemos, Arturo bien lo dice, ¿no? Es con natural al niño. El ritmo, pero también las imágenes, pero con un lenguaje que él lo entiende, que le dice algo. No digo que lo entienda, porque yo sí soy, esto bueno que estamos con los maestros, no tener miedo a la poesía que no se comprende, porque la poesía no es para entenderla, la poesía es para sentirla, y más la poesía infantil, eso que quede claro a los maestros. La poesía es para entenderla, es decir, no tanto, pero sí entiende el lenguaje porque le provoca algo en su emoción, le emociona, le hace sentirse bien, el asombro. Entonces sí la comprende, pero a su manera, desde su punto de vista de la edad, pero se siente bien, disfruta de la poesía y se emociona y piensa, pero no tiene por qué entrar al análisis de qué figuras literarias, qué hay. Eso cada uno va a entender.
yo si entramos en poesía, diría poesía ¿qué es poesía? Es una forma de mirar las cosas, pero como si fuera la primera vez, y uno se asombra. Por eso que poeta y niño se relacionan, porque vive del asombro, todo es nuevo. El asombro del sol, del día, del animalito, de la hormiga que está en el hormiguero, es un continuo asombrarse. Y la poesía va bien en eso entonces, que uno se asombra, que se emociona. El lenguaje propio de la poesía, que es la connotación, el ir más allá de lo que dice la palabra en sí, esa es la esencia de la poesía. Pues sugiere otras cosas. Y el niño desde su cercanía me sugiere, me hace imaginar. Y esa es la riqueza. Pero para que eso ocurra en un niño, tiene que haber imágenes, tiene que haber un lenguaje intenso. Por eso la síntesis, la brevedad de un poema tiene ese poder de generar la imagen visual, sonora. Entonces, yo creo que va por ahí va el tema de la poesía infantil. Sí creo que es bueno entender que hay niveles. Que para los niños pequeños va a seguir el ritmo, poemas cortos, con mucho ritmo, con rima, la rima también goza. La poesía es canto y cuento, en un instante. Que si no se canta, hasta podría no cantarse, ¿no? O bailarse, porque es así la música pequeña. Pero conforme los niños van desarrollando 8, 10, 12 años, hay que abrir el abanico de la poesía, donde no solo está la rima, el verso libre, partidario, que también es una riqueza de la poesía en general, pero también poesía para niños, porque le abre este campo de otras formas de trabajar el lenguaje, de transmitir la armonía poética, y por ahí creo que va el tema.